¿Qué tal, mis hermanos y hermanas? Esperando que tengan un excelente día. Estamos aquí una vez más en una emisión de los No Wise para que podamos entender y saber por qué de algunas cosas dentro de la historia de la iglesia. Ahora que estamos con Doctrina y Convenios en Ven Sígueme. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo que tal vez pueda parecer un poco no trivial, sino sin mucha importancia, porque este No Why, que es el 781, habla del por qué se organizó la iglesia en Fayette, Nueva York. Si nosotros vamos a la fuente de Doctrina y Convenios, la sección 21, el versículo 3, dice que dicha iglesia se organizó y se estableció en el año de tu Señor de 1830, en el cuarto mes y en el sexto día del mes llamado abril. Sin embargo, esto menciona que fue en Fayette, Nueva York. Pero ¿y qué tiene de relevante que haya sido en Fayette, Nueva York? Realmente, si nos podemos a pensar, el lugar donde haya sido, pues no tendría que ser de alguna manera relevante. Obviamente hay ciertos lugares que se mencionan en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hay lugares bien importantes también en la historia de la iglesia. Pero en cuanto a si fue en una casa de los Whitmer o si fue en la casa de Hiram Smith en Manchester, pues bueno, tal vez realmente no es de algo tan relevante. Históricamente hablando, creo que sí es importante poder señalarlo. Wow, la iglesia fue organizada en esta cabaña de cualquier lugar. Pero ¿por qué se hizo? ¿Por qué fue necesario pues este artículo explicando eso? Bueno, José Smith y Oliver Cowdery, junto con un grupo de personas que eran amigos de ellos, prácticamente los Whitmer, que vivían en Fayette, Nueva York, menciona la escritura que acabo de leer, y la vuelvo a citar: en el año de tu Señor de 1830, el cuarto mes y en el sexto día del mes llamado abril, fue el día en que oficialmente se organizó la Iglesia de Jesucristo, conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso realmente es un evento histórico, e inclusive tiene mucho sentido la misma fecha del 6 de abril. Y bueno, más tarde José Smith menciona en una de las fuentes que él mismo dejó que, y cito: de conformidad con el mandamiento recibido, procedimos a preguntar a nuestros hermanos si nos aceptaban como sus maestros en lo perteneciente al reino de Dios, y si estaban satisfechos de que debíamos proceder a organizarnos como iglesia de acuerdo con dicho mandamiento. Por votación unánime consintieron a las debidas propuestas. Yo al principio pensaba que solamente había 6 personas reunidas, pero no, había un poco más de 20 personas ahí, y esto lo podemos ver en Historia de la Iglesia, ¿verdad? En Joseph Smith Papers, este documento que está en línea, famoso, que muestra toda información de la Iglesia de Jesucristo desde sus inicios. Todo está escaneado, hermanos. Vuelvo a repetirles, es muy buena idea que puedan ustedes verificar. Obviamente está en inglés, aún no se traduce, pero aquí nosotros estamos traduciendo partes que utilizamos de esa fuente para traducirla al español. Y mucha de esa información también se encuentra en la página oficial de la iglesia. Ahora, ese día también ocurrieron otras cosas importantes. Por ejemplo, ese día se dio la Santa Cena con los miembros. Hubo varios bautismos de personas que estaban interesadas en la iglesia, y también se confirió el don del Espíritu Santo a quienes fueron los primeros miembros de la iglesia. Allí José y Oliver Cowdery también se ordenaron como el primer y segundo elder de la iglesia. Así es como se les había instruido. En esa ocasión también José Smith recibió una revelación, que es la de Doctrina y Convenios, la sección 21, en donde se afirmaba a José, el Señor afirmaba a José Smith como el profeta de la iglesia, e invitaba a todos los santos, y se cita, a dar oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad. Doctrina y Convenios,
la sección 21 del versículo 4. Ah, puede que sea emocionante para muchos de nosotros haber podido estar en ese momento. Un puñado de tal vez 30 personas reunidas en algo que apenas empezaba, pero que tiene el respaldo del Señor mismo y que se ha convertido ahora en una iglesia a nivel mundial, porque el Señor así lo ha permitido que crezca esta obra. Puede parecer extraño, como lo mencioné al principio, que José eligiera organizar la iglesia en una granja de los Whitmer, en la granja de la familia Whitmer, en ese lugar, Fayette, en vez de haberlo hecho, por ejemplo, en Palmira o en Manchester, pues donde estaban sus propios padres, ¿no? Pero hay buenas razones por las que la casa de los Whitmer pudo haber sido el lugar más adecuado para que se pudiera organizar la iglesia, obviamente de acuerdo a la perspectiva de nuestro profeta José Smith. Ahora, tendríamos que recordar también que hubo muchos acontecimientos importantes que habían ocurrido en ese lugar, en la granja de los Whitmer. Entonces, sí es importante entonces que podamos recordar todas esas ocasiones. Por ejemplo, cuando hubo persecución en Harmony, Pensilvania, José y Oliver ya no pudieron traducir el libro de Mormón. Y entonces fueron los Whitmer que ofrecieron su granja, su lugar, lo que permitió que ellos pudieran seguir traduciendo sin ninguna interrupción. Entonces, también el manuscrito para la imprenta fue también donde se escribió la granja de los Whitmer, en la granja de los Whitmer, ya que cuando el libro estaba traducido. Ahora, ¿qué es el manuscrito para la imprenta? Fíjense, después de que se perdieron las 116 páginas, a José le pidió a Oliver Cowdery que cuando ya terminaron de traducir todo el libro de Mormón de las planchas de oro, José le pidió a Oliver Cowdery que hiciera una copia para la imprenta. Entonces, por lo tanto, se tenían lo que era el manuscrito original, y luego Oliver Cowdery volvió a escribir todo, pero como copia para poder entregarlo a la imprenta. Y eso fue muy inteligente de parte de José Smith. Yo me imagino que aquí el Señor le habló, o él tuvo esa impresión de hacerlo para que no volviera a pasar lo mismo como fue con las 116 páginas. Bueno, entonces ahí fue en la casa de los Whitmer donde se hizo eso. Entonces, también algunos de los hermanos Whitmer ayudaron como escribas en el proceso de la traducción. También José Smith en ese lugar recibió revelaciones para David, para Peter, hijo, y para John Whitmer. Esas revelaciones ahora están como en Doctrina y Convenios, la sección 14 y 16. Y bueno, demuestran que incluso antes de que se organizara la iglesia, los Whitmer estaban muy ansiosos por ayudar en la obra en cualquier manera que pudieran. O sea, realmente la familia Whitmer era una de esas familias que muchas veces en el mundo latino de la iglesia llamamos una familia de oro. Pero ellos estaban dispuestos pues a ayudar al profeta José Smith a poder realizar la traducción y cualquier cosa que el Señor decidiera. Fíjense, esto lo podemos aprender mucho de los Whitmer. Entonces eran alguien dispuestos a hacer y realmente sacrificaron mucho por la iglesia. Ahora, debido a la fe de esta familia Whitmer, algunos también recibieron experiencias espirituales muy importantes con las planchas en la misma granja. Por ejemplo, David Whitmer, como sabemos, fue elegido como uno de los 3 testigos. Y en una arboleda no lejos de esa granja, David, Oliver Cowdery y Martin Harris es que fueron las planchas y vieron los artefactos nefitas. Ahí es donde tuvieron la grandiosa oportunidad de ver sobre las planchas, ¿no? Y tener al ángel viendo cómo es que se las presentaban. Obviamente, hermanos, si recordamos, 5 de los miembros de la familia Whitmer también ayudaron como testigos, fueron parte de los 8 testigos de las planchas. Y sin olvidar la bonita experiencia que tuvo la madre Mary Whitmer con una visita de un ángel que le dio un mensaje de todo lo que ella estaba, digamos así, todo el trabajo pesado de atender al profeta y además de la familia.
cómo es que el ángel le habló y le mostró las planchas a la hermana, que aún se estaba, en el momento en que aún se estaban traduciendo. Muy bien, esa es la razón tal vez por la cual se dio la oportunidad que fuera en Fayette, Nueva York, en la casa de los Whitmer, que se organizara la iglesia. Aunque José como Oliver afirmaron siempre que la iglesia se organizó en ese lugar, en la granja de los Whitmer, en algunas de las primeras publicaciones de la iglesia empezaron a situar incorrectamente la ubicación y mencionaban que había sido en Manchester, Nueva York. Sin embargo, no se ha encontrado ningún certificado de incorporación que confirme esa ubicación original, lo que deja abierta esa posibilidad, pues, o esa confusión, en opinión de algunos que han investigado, de cuestionar si la iglesia se organizó realmente o no en Manchester o en lo que fue la casa de Hiram Smith. Pero cuando se investiga más a fondo los documentos históricos, se puede explicar ampliamente que la iglesia fue organizada en ese lugar que hemos mencionado, en Fayette, Nueva York. Ahora bien, aunque es cierto que no se ha encontrado ninguna acta constitutiva, es posible que se perdiera o simplemente no se volviera a rellenar. Según la legislación de Nueva York de 1830, la iglesia pudo haberse organizado como una sociedad religiosa no constituida, como ha reconocido el abogado neoyorquino David Kate Stott. Ahora, la falta de acta constitutiva pues no prueba, pero tampoco refuta nada. Entonces, lo importante es, bueno, aquí hay una enseñanza importante para los secretarios de cualquier unidad, de las ramas o barrios o de las estacas, de poder realmente dejar un registro. Y creo que fue algo que yo me imagino, debo decirlo con estas palabras, que fue algo que el profeta José Smith fue aprendiendo por indicaciones del mismo Señor, que era importante tener a un historiador. Pero en el proceso pues hubo cosas que debemos decirlo tal cual es, se les barrió, por así decirlo, o simplemente no se les olvidó pues en la palabra correcta para ello. Otro punto importante, la confusión sobre la ubicación de la organización de la iglesia en las primeras fuentes que estaban impresas de los miembros de la iglesia parece haber sido a causa de un malentendido. Cuando William W. Phelps estaba imprimiendo el libro de mandamientos en 1833, esas revelaciones que se imprimieron es lo que se llamaba ahora como Revelation Book 1 o el libro de Revelaciones 1. Es como un cuaderno en donde estaban ahí anotando las revelaciones que recibía el profeta. Y ese fue compilado y fue editado por Oliver Cowdery y por John Whitmer. En ese libro de Revelaciones 1, Doctrina y Convenios, la sección 21 fue fechada el 6 de abril de 1830 y mencionan que fue revelado en Fayette, Nueva York. Esta introducción fue escrita por Oliver Cowdery, quien corrigió alguna información. Entonces aquí hay un investigador, Michael Hoover McKay, que él explica. Las revisiones de Oliver al libro de Revelaciones o Revelation Book 1 siguieron un patrón regular al insertar el mes en el que José dictó las revelaciones, pero nunca especificó el día exacto. En la mayoría de los casos, Cowdery no añadió el mes a cada revelación, porque cuando Smith dictaba más de una revelación en un mismo mes, Cowdery solo insertaba el mes en el encabezado de la primera revelación dada en ese mes. Phelps, que estaba familiarizado con el sistema de Oliver, agregaba entonces el mes a cada revelación subsiguiente mientras escribía a máquina el libro de mandamientos. Sin embargo, en algún momento, John Whitmer insertó un 6 de abril y 1830. Whitmer aparentemente sabía o creía saber la fecha de esa revelación en Fayette, que probablemente había sido dictada en su propia casa. Obviamente él tenía esa fuente de primera mano. John desconocía el sistema de Oliver y Phelps aparentemente ignoraba que John Whitmer era la fuente de esa inserción. Entonces, debido a esto, Phelps fechó Doctrina y Convenios 21 y las 5 revelaciones subsiguientes que fueron dadas en Manchester, todas al 6 de abril de 1830. Ahí está esa confusión en donde por un lado Phelps lo puso como que fue en Manchester, pero John Whitmer había puesto como, ahora sí, como testigo del lugar
en Fayette, Nueva York. Durante toda esa situación, Phelps o un asistente cambiaron esa ubicación, anotada en la sección 21, a Manchester. Entonces, ese es un error más que nada percibido. Es correcto, hermanos, y no es algo de alarmarse. Un error entre dos o tres personas que tal vez desconocían bien, pero una tiene más fuerza por haber sido testigo del lugar. Y cuando corroboran, tanto José como Oliver, que fue en Fayette y ellos lo llegaban a mencionar, por eso es que se puede establecer que eso fue en Fayette, Nueva York. Entonces, este error se repitió después en escritos publicados por Orson Pratt. Sin embargo, tan pronto como José Smith publicó su historia afirmando que la ubicación fue en Fayette, Nueva York, todas las demás publicaciones, incluidas los escritos de Pratt, se corrigieron para cambiar de Manchester a Fayette, Nueva York. Muy bien. Qué interesante puede ser eso, ¿verdad? Ahora, aquí estamos resaltando obviamente lo que fue un error en cuanto a esas fechas, y es por eso que es importante el know why. Vuelvo a repetir, en lo personal, cada quien va a tener su propio criterio, por supuesto, pero realmente no importa si fue en Manchester o fue en Fayette, en lo personal. Y para muchas personas también pueden decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, obviamente, yo creo que lo más importante es que el Señor haya restaurado su iglesia, haya llamado a nuestro profeta y la haya organizado poco a poco de acuerdo al orden que el Señor haya establecido. Ahora bien, a lo largo de la historia, recordar y honrar esos acontecimientos que son importantes, bueno, para los miembros de la iglesia es algo bien importante. Realmente el tener esos lugares históricos para quienes hemos tenido la oportunidad de ver, estar en algunos, pues es bien importante. Llega a tener una, no lo sé, el hecho de que tú estés en un lugar donde José Smith estaba encerrado en la cárcel, por ejemplo, y que ahí haya recibido esas revelaciones que nos han ayudado en momentos de aflicciones, realmente tiene mucha importancia para uno en lo personal. De la misma manera, los lugares en los que tienen lugar estos acontecimientos, pues son especiales y de hecho para muchos pueden ser considerados sagrados. El hermano Michael Hoover McKay, él menciona que aunque estos lugares sagrados no son similares a los templos en los que tienen lugar o hacemos ordenanzas importantes de salvación, permiten a los santos de los últimos días conectar mejor con la historia y recordar las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Como tal, estos lugares vinculan a los miembros de la iglesia de hoy con el plan de Dios y dan sentido a lugares históricos que pudieran ser arbitrarios. Su propósito es edificar una comprensión más profunda de la restauración y, por supuesto, hermanos y hermanas, fomentar la fe en ella. Ahora, conocer estos lugares sagrados también ayuda a que la iglesia, a la historia de la iglesia, sea real y tangible para muchos santos de los últimos días, especialmente cuando aprendemos sobre los gloriosos acontecimientos que ocurrieron en esos lugares. La granja de los Whitmer es uno de esos espacios sagrados. En esa granja ocurrieron varias cosas importantes, como la organización de la iglesia. Además, gracias a la organización de esta iglesia, personas de todo el mundo han podido hacer y cumplir convenios con nuestro Padre Celestial a través de esas ordenanzas sagradas. Por lo tanto, la granja Whitmer puede llamarse correctamente como el lugar en donde la iglesia se organizó y en muchos sentidos sirvió como sede de la iglesia durante el primer año después de su organización. Debido a este apoyo que José Smith recibió de los Whitmer durante un momento muy difícil, esta granja y su familia serán recordados para siempre en la restauración del Evangelio de Jesucristo. Hermanos y hermanas, después de haber dicho todo esto, a mí me gustaría hacer esta mención. En la experiencia que yo he tenido como presidente de Rama, yo serví como presidente de Rama 8 años y como obispo 3 años y medio. Y también he tenido la oportunidad de ser consejero de estaca. Yo les puedo decir algo. Si bien estamos resaltando tal vez un error que hubo en algún registro, yo lo primero que pienso aquí es en los secretarios de cada unidad de las ramas, de los barrios y de las estacas, como lo mencioné al principio. La importancia que tiene tu llamamiento como secretario de alguna organización, primaria, hombres, mujeres jóvenes, del obispado, de la estaca,
el hecho de que seas el secretario tiene mucho que ver para registrar las cosas como ocurren, para las minutas que se hacen en las reuniones de la iglesia. Tu función como secretario es la de registrar todo ello, la de tener un registro de la asistencia, por ejemplo, un registro de lo que se dijo, de los acuerdos a los que llegaron. Gracias a ello, tenemos lo que son el proyecto del Joseph Smith Papers, o sea, los documentos de José Smith, que son los documentos que están escaneados en la iglesia históricos. Y los podemos ver, los podemos analizar, podemos ver la fuente original, ¿verdad?, que la iglesia tiene. Se registran tanto cosas buenas igual como cosas malas que ocurrieron dentro y fuera de la iglesia, en donde el Señor siempre ha dado instrucción. No nos espantemos, pues no hay que asustarnos por el hecho de que tal vez nuestro mismo profeta José Smith se haya equivocado, porque de hecho él mismo lo ha expresado, y cómo es que el Señor le enseñó. Entonces aquí podemos aprender mucho, y yo creo que este No Why, este artículo sobre el conocer la historia y el porqué de algunas cosas, en este caso del lugar de fundación de la iglesia, viene siendo tan importante para que nosotros podamos como secretarios valorar y no sentirnos como uno más. Y yo creo que es un llamado a nuestros líderes, como quienes tienen a su lado a un secretario, de realmente darle la importancia a ese secretario, porque realmente el Señor lo dio de esa manera. Y el que tú como secretario puedas registrarlo todo, tú inclusive las mismas perspectivas que tenga, la iglesia inclusive esas historias que hay de cada año la registra, y cuando hay una autoridad general que va, recibimos una capacitación en una ocasión en donde esa autoridad, 70 apóstol, llega a buscar y a conocer la historia del barrio, de la estaca, y entonces de ahí él se nutre en cuanto a las cosas que pudiera recibir como revelación para escuchar, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas, hermanos, lo importante aquí de nuevo es, hay que registrar todo lo que sucede en nuestras unidades, en nuestra organización, y buscar siempre elevar a nuestros hermanos. Y bueno, lo importante, como lo he mencionado, es que nosotros podamos obtener un testimonio de las cosas que el Señor dio a conocer a través del profeta en base a en esta historia de la iglesia. Reconocer también a los Whitmer, creo que lo he mencionado también antes. Si bien David Whitmer fue uno de nuestros hermanos que ya no regresó a la iglesia, mucha gente aprovechaba para preguntarle sobre, bueno, díganos la verdad entonces sobre si realmente vieron o no a las planchas o a un ángel. Y él nunca negó su testimonio de la iglesia. Tal vez realmente él salió en desacuerdo con el profeta José Smith, un tema muy complicado, pero debemos de reconocer que él nunca negó su testimonio, nunca negó con respecto a lo que vio y a la veracidad del libro de Mormón. Hermanos, de mi parte es importante que podamos realmente reconocer todo esto. Vuelvo a repetir, no es importante el lugar, pero de alguna manera cuando ya ubicamos un lugar en donde ocurrieron cosas históricas, llega a tener un aprecio bien importante. Vean sus hogares, sus casas, donde fueron los abuelos o los bisabuelos, y tiene hay un sentimiento de nostalgia por esos lugares donde uno creció y aprendió cosas, donde tus padres o nuestros padres nos corrigieron, en donde convivimos. Y eso es lo que resalta la iglesia aquí en esto que podemos ver. Y la iglesia, si ustedes ven, ha comprado esos lugares en donde, por ejemplo, ocurrió esto de los Whitmer, la cárcel de Carthage, en donde es Independence, por Missouri. Salt Lake City está lleno de lugares históricos, y no todos tenemos acceso a esos lugares y a poder conocerlos, pero quienes sí podamos ver, ¿verdad? Y los que no, pues inclusive hay recorridos virtuales en internet en donde podemos visitar de manera digital eso. Hermanos y hermanas, ya para terminar, yo me gustaría
mencionar pues lo importante que es el que nosotros podamos leer toda la información de la iglesia, leer su historia, y cuando hay dudas, bueno, analizar e investigar más, ¿verdad? En eso nunca ha sido malo, y poder darnos cuenta pues cómo es que hay esta perspectiva. La iglesia, los apóstoles, los profetas nos muestran sus propios errores y detalles. Este es uno de ellos que realmente no es de relevancia, pero que sí nos muestra cómo es que suceden las cosas en la historia. Bueno, y les agradezco por esta casi media hora de su atención, y estamos al pendiente de poder seguir dando este tipo de conocimiento para todos ustedes. Un abrazo de su hermano Jesús Inda desde Ensenada, Baja California, México. Nos vemos a la próxima, hermanos. Buen día.